obliga a que se tomen unas variables diferentes. Profe, qué pena, buenas noches, Buenas profe. noches. Dime, Jordani, ¿cómo estás? Bien, profe, qué pena entrar tarde, profe. Entrar tarde e interrumpirse, dice. Entrar tarde e interrumpir al gran maestro. Buenas Entonces, noches, qué pena interrumpirlos, gran maestro. ahora sí todos están en... Buenas noches a todos los que llegaron tarde. Pues les tengo una buena noticia a los que llegaron tarde. Les voy a dar 20 minutos más de parcial. Entonces, no, Uy, mentira, buenísimo. no se les olvide que el parcial empieza hoy y termina mañana. Entonces, no, mentira yo. Todos estudien mucho, estudien. Ya empezaron a llegar los informes del diurno. Y todos, ay, profesor, estoy contento. Y yo, ¿por qué? Saqué 4. Y yo, es 4/10. Entonces, Ay, qué pecado, 2 profe, sobre no se 10. burle no se burle que no quiero que se decepcione cuando vea algunas de la noche, profe, no se burle, qué Pero es que me dio pecado. una risa, la niña escribió con tanta alegría. Estaba que saltaba. Decía, ay, estoy súper feliz. Ay, qué pecado. Bueno, no, ahora sí me voy a poner serio. Entonces, les decía Que que es hoy malo, vamos, es malo. en serio. Así, bueno, dicen que entre más enemigos uno tenga, más importante es. Entonces, listo. Entonces vamos a ver que el aprendizaje sí se vuelve muy enigmático. Inclusive hoy vamos a ver una charla de alguien que se llama Superhumano, que son los famosos coaching, entrenadores, que hablan sobre que el hombre debe llegar al máximo aprendizaje. Lucy, en la película Lucy, ustedes ven cómo ella va desarrollando mucha más inteligencia, teóricamente utiliza más su capacidad, pero luego se convierte en una computadora. Y uno dice, yo no entiendo cómo la materia orgánica llega a convertirse en un PC. Así de sencillo. Si me comprenden, eso no es así. Pero digamos que siempre ha habido ese gran temor. Desde el mismo presocrático, desde los antiguos, la pregunta central es cómo aprendemos. Entonces, para eso, pues yo les he traído varias cosas. Primero, pues vamos a ver algunos elementos generales del aprendizaje y luego vamos a ver un video que nos permita entender qué es el aprendizaje. Un segundito. Ahí no corrió. Ah, ahora sí corrió. Bueno, digamos que el aprendizaje es muy complicado de definir qué es exactamente, porque obviamente cambia las perspectivas. Lo que sí es muy importante de esta lámina que quiero que rescatar es que el aprendizaje es un proceso. Por eso estamos viéndolo en esta clase, es un proceso. Sí, y es un proceso y todo proceso va cambiando. O sea, cuando veíamos sensación y percepción, ustedes se daban cuenta que digamos, el ojo percibe la luz, pero el cerebro va evolucionando en la percepción de la información. Primero construye detalles y luego construye formas y luego ya imágenes, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el oído, pero es un proceso que cambia y se vuelve permanente. Eso es uno de los elementos más importantes del aprendizaje, que se mantenga a lo largo del tiempo. Por ejemplo, alguien me dice, no, profe, yo sé, bueno, algo tonto, sé hacer trenzas, o sea, coger el cabello y hacer una trenza. Pero con el tiempo se me olvidó, entonces no aprendió. Simplemente tuvo la habilidad en ese momento y luego se olvidó. A mí Por nunca eso, se me olvidó. a ti nunca se te olvida hacer crespos. Por eso dice que aquel que aprende a montar bicicleta, si ven, mira, aquel que aprende a montar bicicleta, nunca lo olvida. ¿Sí? Es como cuando, y así se dice coloquialmente, eso es como cuando uno aprende a montar bicicleta, eso nunca se le olvida. Entonces es literalmente eso. El aprendizaje debe ser un proceso, debe ser permanente y debe generar un cambio en el comportamiento. O sea, si no hay cambios en el comportamiento, pues obviamente de la persona no habría aprendizaje. Esos cambios, pues obviamente son generados por la experiencia. Listo. La experiencia se escribe praxis, praxis con X, praxis. Bueno, aquí debería utilizar el de texto, praxis, listo. Pero en la praxis, que es la práctica, hacia el maestro. ¿Por qué la práctica hacia el maestro? Hay tres condiciones del aprendizaje. La primera es el ser,
o sea, es la condición humana, Homo sapiens sapiens, ahorita vamos a ver algo interesante, es el ser, luego el pensar y luego el hacer. Pero el aprendizaje se centra más en el hacer. Esta práctica es hacer. Disculpa, Entonces, profe, dime, dijiste ser. ser, Son pensar y hacer. Ser, pensar y hacer. Por eso, mira, interesante, Milena, o no sé quién me preguntó, el sí, ser, profe, dime. me quedé sin internet, solamente escuché cuando dijiste que praxis era experiencia. Ay, hasta ahí escuché. Bueno, entonces, listo. Esa praxis, que es la experiencia, nos ayuda a aprender. O sea, la praxis es fundamental para aprender. Por eso dice la práctica hace al maestro. Significa que entre más veces yo practique, pues más fácil voy a aprender algo y lo voy a desarrollar mejor. Hasta ahí, listo. Praxis determina una condición de la persona y es el hacer. Primero está el ser, luego el pensar y luego el hacer. Entonces, digamos que el aprendizaje se ve como un hacer, como una conducta. O sea, por ejemplo, yo no puedo aprender algo que no sea, ¿cómo lo explicar? Yo no puedo aprender algo que no se pueda manifestar en una conducta. Por ejemplo, si yo dijera, voy a tomar a alguien, Sofía Rodríguez. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien. ¿Cómo estás? Quiero que te presentes en cámara. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bueno, Sofía, listo. ¿Cuánto es 2 a la 3? ¿Cómo? 2 a la 3, Sí, 9. 9. Estás mal. No. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. O sea, multiplicar 2 por 2, 4 por 2, 8. Listo. Listo. Sigamos. 2 a la 5. No te estoy escuchando, Sofía, no. 2 a las 5, Sofía. No, está. Milena no le va a ayudar. Milena Martínez. Sofi, Listo. estás muteada. Tienes que mirar a ver si puedes desmutear el micrófono. ¿Yo o Sofía? No, no, Sofía, Sofía. Ah, bueno. Listo. Entonces, ya que Milena apareció ahí, entonces 2 a la 3, ¿cuánto es, Milena? 8. Listo. 2 a la 5. 25. 32. Oye, pero a ver, señorita Natalia Gualteros. 32. 32, 32. Listo. Sigamos entonces con, bueno, ahorita le pregunto, Milena, 2 a la 5 sería 32. Dime la raíz cuadrada de 2 a la 2. No tengo idea. No tienes idea. ¿Quién sabe cuál es la raíz cuadrada de 2 a la 2? 2, muy bien. Digamos que ahí está, eso es un aprendizaje, o sea, Milena, Laura sabían, ellas estudiaron matemáticas, fueron a la primaria, luego fueron al bachillerato, aprendieron cosas, pero la manifestación de ese aprendizaje es una conducta que yo visualizo. Escuché la respuesta, es una conducta que yo veo, ¿sí me entiendes? ¿Comprendes eso, Mile y todos? Es una conducta que yo evidencio. Cuando Laura dice no sé, es una conducta. Está diciéndome no sé cómo es. 2 a la 2 es 4. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces, esos son aprendizajes. Los aprendizajes deben verse. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿yo cómo sé si sabes los números? Pues lo tengo, le digo, por favor, escríbame el número 28. Y ella elabora el número 28. Son conductas que se visualizan. Yo no puedo decir, a ver, Milena, piensa así. Dime cuánto es 8 por 2. Solo piénsalo, no me digas nada. Ahí estoy demostrando que ella sabe. No sé, porque ella lo pensó, pero no lo verbalizó. ¿Sí me comprendes? Cuando ella me dice, ¿cuánto es la respuesta? 16. Bueno, ¿en serio estás segura? ¿Última palabra o quieres llamar a un amigo? No, estoy ¿Segura? segura. No, Sí. ¿segura? No, Porque sí. no, bueno, no sé. Pues, última palabra. Dijiste.
Dijiste 8 por 2. ¿Pero estás segura que es 16? Sí. Listo. ¿Quién me puede decir si eso es la valoración de un aprendizaje? Claro, le hice un cuestionamiento y ella sigue realizando la operación y asegurando que es 16. Es la conducta que visualizo, es la conducta que escucho. ¿Entienden eso? Todo, si es 16, tranquila, Mile. Entonces, todo lo que es un aprendizaje es algo que yo veo, es algo que Lo yo... peor es que me hizo dudar un montón. Tengo el corazón a 1000, como que estúpido. Pero mira lo interesante, eso es una conducta, es un proceso, o sea... No le eches tú. Vale, Bueno, deja echar tú. ¿listo? No sé quién está hablando por allá. Mayerly. Ah, bueno, Mayerly, ¿tienes una pregunta? Parece que era Mayerly. Mayerly, te Sí, escucho. profe. Profe, Dime. cuando, por ejemplo, yo me sé algunas tablas, yo no me las sé todas, pero para acordarme a veces de algunas que no me sé, por ejemplo, me preguntan, bueno, esta sí me la sabía, pero por ejemplo, 8 por 2, 16, pongamos que entonces yo no me sé eso, yo le doy la vuelta, yo digo 2 por 8, porque a Claro, veces no me acuerdo de la que es. sí, es más fácil la del 2 que no la del 8. Pero Y mira, eso hago con la mayoría de las tablas cuando me las preguntan. pero mira, Algunas sí me corchan porque no ajá. me las sé todas. Por ejemplo, si yo te preguntara cuánto es 11 por 10, 11 por 10, 22. definitivamente somos como un poquito más. No, pues 11 por 2. 11 por 10. Ah, ya, por 10. El afán de contestar, profe, el afán de contestar. Igual no sé. ¿No sabes? La tabla del 10 es la más fácil, le agregas un 100, 0 al final, 110. 110. Claro, mira, pero mira, Mayerly, lo que te estoy diciendo es simplemente un ejercicio de procesos. Hoy vamos a notar que el proceso de aprendizaje tiene muchas variaciones, o sea, pues yo aprendo literalmente, uno aprende primero la A, la B, la Z, luego le enseñan las combinaciones, luego las monosílabas, luego los trisílabos, etcétera, etcétera. ¿Sí me están entendiendo? Es un proceso y cada vez es más complejo. Pero ese proceso se visualiza, se verbaliza. O sea, yo puedo decir, 11 por 10 es 110. ¿Listo? Muy bien. Pero el aprendizaje, Alejandra Ovalle, ¿tienes alguna pregunta? No, no, señor. Bueno, listo. Pero el aprendizaje no es exclusivo de los humanos. Nosotros, ¿quién recuerda cómo se dice en latín hombre que piensa? Preguntémosle a alguien. No, no me conteste, nadie me va a contestar. Por favor. Yo le conté. No, pero voy a buscar a alguien que nunca participa. Señorita Joanis. Hola, ¿cómo estás? ¿En Hola, dónde vas? profe, qué pena. Es que voy en el taxi. Bueno, cuéntame, ¿cómo se le dice al hombre pensante? En latín. La verdad no me acuerdo, De profe. verdad no te No me acuerdo acuerdas. en este momento. Nata De Rojas. verdad, profe. Bueno, Creo que es Yo, Homo profe. sapiens sapiens. Homo sapiens, muy bien. Sapiens. Homo sapiens, que piensa. Y hombre que se da cuenta que está pensando, Homo sapiens Homo sapiens. sapiens sapiens. Pero ¿será que el pensar está asociado al aprendizaje? La respuesta es no. Hay especies que tienen la propiedad de aprender. No es exclusivo de los humanos, miren muchachos, no es exclusivo de los humanos. También de otras especies, desde aves, desde ratones, mamíferos, roedores, etcétera, etcétera, aprenden cosas. Pero la diferencia de aprender, por ejemplo, el perrito aprende una rutina, ¿cuál sería la diferencia del aprendizaje de ese perrito versus el aprendizaje de un humano? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿cuál sería la diferencia entre que un perrito aprenda a saltar el aro a que un humano salte el aro? Pues, profe, lo que yo pienso es, Pues, digamos que ellos lo hacen es como por que el humano quiere que lo aprendan, no porque él vea la necesidad de aprenderlo. muy bien, ya lo dijiste. El humano busca necesidades para aprender. El animalito no aprende por necesidad. Bueno, canequea por necesidad un perro, ¿sí me entiendes? Buscando el alimento. Pero eso no significa que haya aprendido porque él dice, ay, ¿qué voy a hacer de mi vida? Mi amo me echó. Ya no me quieren en esta casa. ¿Sí?
Entonces salgo al mundo, no, o sea, él va a buscar alimento, o sea, su conducta es búsqueda de alimento y aprende conductas para conseguir alimento. De pronto se para perro canequero, se para al pie del restaurante y lo mira a uno con lástima, como hace mucho habitante de calle. Y uno, ay, este ya me amargó la comida. Entonces, ¿sí ven? Y entonces uno le termina tirándole el hueso al perro. Entonces, ellos aprenden no pensando, ¿sí me entienden? No pensando, diciendo, ay, si yo aprendo esto, me voy a ganar tantas cosas. No, ellos aprendieron porque cumplieron unos elementos básicos biológicos, mientras que el humano aprende por necesidad y luego piensa en lo que aprendió. Y dice, ¿eso me sirve o no me sirve? ¿Listo? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de lo que es ese aprendizaje en animales que se llama impronta. Entonces, un segundito. Vamos, perdón un momentico. Ah, se me cerró. Un segundito que se me cerró la página donde tenía eso. Fue un error mío. Entonces vamos a ver algo que trabajó Konrad Lorenz. Uno de los aprendizajes que significaría más primitivo antes del vicario, que significa por observación, es el aprendizaje tipo impronta. La impronta es uno de los ejercicios, de los aprendizajes que se da en la naturaleza. Y entonces vamos a ver cómo se aprende en la naturaleza, entre comillas, esos aprendizajes tipo impronta. ¿Se han escuchado a Konrad Lorenz? Hay una universidad que habla inclusive de él, de Konrad Lorenz. Konrad Profe, Lorenz, dime. qué pena, él no, ¿cómo se llama? Yo me leí un libro que él se había encargado de analizar la conducta de Sí, de unas aves, ¿no? ¿Cómo es que se llama? de los gansos. Eso. Muy bien. Hay un libro que se llama Desayunando cocodrilos al desayuno. ¿Cómo es? Comiendo cocodrilos al desayuno. Se me fue ahorita. Habla sobre la impronta que es ese aprendizaje que se da por especie. Ya te voy a mostrar un video. Un segundito, que es que aquí se me había borrado la información. Entonces se dice que Konrad Lorenz fue el padre de la etología, estudio del comportamiento animal. Y entonces, como el comportamiento animal es tipo impronta, entonces, un segundito, les voy a colocar un video. Entonces vamos a ver el primer aprendizaje, que significaría tipo impronta. Uy, está re lento mi internet. Un segundito. Si no carga de aquí a las 8, cambio de video. No, pero ¿qué le pasó hoy a mi internet? No, voy a cambiar de video a ver si es el video. Un segundito, por favor. Porque a veces es el video que molesta. Bueno, miremos este a ver si nos carga más rápido. Uy, pero dura mucho tiempo. Este zoólogo austríaco, nacido en 1903, funda la etología animal, ciencia que estudia las costumbres y el comportamiento de las distintas especies. El que fuera profesor en Königsberg antes de la guerra, establece las bases de su teoría en un campo de prisioneros en Rusia, antes de fundar su propio instituto en Baviera. Para él, las diferencias entre razas o especies son menos importantes que las que separan a los distintos clanes en el interior de una misma especie. Lorenz también desarrolla el concepto de impregnación o fijación irreversible de un animal recién nacido con el primer ser vivo con el que tiene contacto al nacer.
Todo se ha previsto de tal modo que estos patitos solo han visto a un único ser vivo desde el día de su nacimiento, Konrad Lorenz. Los patitos lo toman por su madre y lo convierten en el objeto de su fijación. Los animales obsesionados con Lorenz lo siguen haga lo que haga, vaya a donde vaya y sea cual sea su medio de transporte. Estos curiosos paseos a la cabeza de su curiosa familia le valdrán a Konrad Lorenz el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1973. Este pato ha sido aislado desde su nacimiento de otros miembros de su especie, con lo cual solo conoce a otra criatura, Lorenz. El genio se convierte desde el principio en el único objeto de su atención. Según Lorenz, este mismo fenómeno tiene lugar entre las distintas especies animales. This cock thinks he's a duck. And the cock, on the other hand, became firmly fixated on ducks. So will this cock? Yes. Cock always in company, always trying to force his company on ducks and even courting ducks and not finding any response. Por tanto, el sentimiento de identificación no sabe de barreras entre especies. Viene a ser algo así como la libido explorada por Freud. Por otra parte, para Lorenz, la agresividad es básicamente defensiva y cuanto más unido esté el clan que se defiende, mayor será esta. Si esto es cierto en el caso de los animales, aún lo es más en el de los hombres. We do not know one non-aggressive animal which does form anything comparable to the bond of friendship between two human individuals. And from the point of view of evolution, this is quite easy to understand because a personal relationship evolved in the animal kingdom wherever it became necessary for two individuals, two or more individuals, not to fight each other, but to cooperate against other fellow members of the species. Salvo por cuestiones alimenticias, los animales se enfrentan a otros animales de su misma especie, como por ejemplo estos peces del acuario, y se trata más de un ritual que de una lucha a muerte. Pero el hombre dispone de armas que matan a distancia y en masa. ¿Acaso el hombre no está poniendo a su especie en peligro? Konrad Lorenz responde de forma matizada. I am optimistic because I wouldn't have the impulse to preach sermons about the dangers of humanity if I were not fundamentally an optimist. But the danger is very great. I mean, if anybody tells me that he does not believe in the survival of humanity for even the next few hundred years, I have nothing to say against it. I have no arguments. Man may survive, you see. Man may evolve into something higher and better. But there's no law of nature which makes him do so. He has jolly well to see about it himself. Muy bien, entonces entienden un poco lo que estamos hablando. La impronta, entonces, es algo que pasa en las especies. Las especies, cuando ven el primer individuo, pues obviamente adulto, se fijan algunos elementos y eso sería un aprendizaje del comportamiento animal. Por ejemplo, no sé si notaron cuando Konrad Lorenz nadaba, los paticos nadaban. Es decir, que Konrad Lorenz tenía que meterse al agua para que los paticos se metieran al agua y pudieran nadar. Hay una película que se llama Volver a casa. Esperemos, sí creo que es así, ya te doy la palabra a los chicos, donde se hace la representación de que la niña es la primera persona adulta, gran objeto que ven y la siguen a todo lado hasta que tienen que migrar. Entonces la niña tiene que enseñarles a volar. Y para enseñarles a volar, dime, para enseñarles a volar tiene que diseñar un aeroplano
en forma de ganso para que los animalitos volaran. Ahorita voy a buscar esa imagen. Mientras tanto, las preguntas, dos chicos levantaron la mano, Cindy y Milena, las escucho. Sí. Profe, pues a mí por el video pues me acordé, mi gato utiliza el baño, él aprendió a utilizar el baño y no por entrenador ni nada, sino simplemente por imitación. De la nada, él entraba conmigo al baño todo el día, o sea, él no se separaba de mí y fue cuando él empezó a utilizar el baño y entraba al baño de nosotros. Exacto, mira lo interesante, o sea, es un aprendizaje, por eso se forma un elemento filial, se llama comportamiento filial o aprendizaje filial, porque él te ve a ti como la figura filial y entonces el gatico termina haciendo un poco lo que tú haces. Uno de los elementos muy interesantes es que en la película Todopoderoso, él le pide al perro que haga cosas, inclusive él trata de mostrarle cómo se orina al perro fuera del sillón, hasta baja el sillón. Pero literalmente esos aprendizajes se llaman filiales porque el gatico asume que tú eres la madre, un poco. Inclusive genera una relación muy estrecha. Y el gatico hará lo que en algún momento tú haces, ir al baño, ir a la cocina, por eso asocian ciertas cosas y tienen ciertos comportamientos. Y por eso se dice que muchos animales se parecen al dueño. No sé si han notado eso. Que se parecen al dueño porque, pues sí, se parece hasta físicamente. Hay como toda como toda una imagen de que... Como los rasgos. Como los rasgos, sí, como los rasgos. Entonces, bueno, la siguiente pregunta. Profe, en el video hablaban sobre impregnación o fijación irreversible. Esa La es la impronta. impregnación es igualita, o sea, es lo mismo que la Sí, fijación irreversible. Exactamente es lo mismo. Inclusive se Uno dice... podría decir impregnación o fijación irreversible. Exacto, pero el término científico se llama impronta, que es lo mismo, o sea, impronta, fijarse. Tan fuerte es que en algunos niños se forma una impronta. Por ejemplo, en el psicoanálisis se habla de conducta de apego, que es un aprendizaje entre la madre y el bebé. Y entonces, mucho de lo que le pasa, yo creo que lo había explicado en este curso, no estoy seguro, mucho de lo que le pasa a la mamita del bebé lo siente cuando lo está lactando. Por eso a veces nosotros prohibimos la lactancia de muchos niños por esa situación de impronta. ¿Sí me comprendes? Porque es irreversible, o sea, se fija tanto en la cabeza del niño que no lo puedes borrar, o sea, es algo imborrable, pero así en extremo. Bueno, eso sí te contesta un poco lo que me preguntaste. Sí, profesor, lo que es que tenía duda en esos dos conceptos. Sí, pero Gracias. mira, ustedes, lástima que ustedes no tengan una materia que se llama etología. La etología es muy interesante por el comportamiento animal. Entonces, a esta película yo me refiero, Volando a casa. Miren que están los pollitos y la niña literalmente los incuba. Ella los cuida. Cuando eclosiones que salen del huevo, lo primero que ven es a la nena, a esta nena, ¿sí? Entonces, la ven de primeras. Por lo tanto, todos los elementos se forman con la niña y eso se llaman improntas. Ella va a acostarse, los paticos van a acostarse, ella va para la cocina, los paticos van a la cocina y así la siguen. Pero en algún momento los paticos tienen que aprender a nadar, ella tiene que meterse literalmente al estanque para que los paticos se metan y empiecen a nadar. Esa es la impronta o fijación textual del aprendizaje. Pero en algún momento los paticos tienen que migrar. No sé si aquí vemos, mira la cometa. ¿Sí ven? Miren lo que tuvo que hacer. O sea, la niña tuvo que generar esta es la mamá gansa. ¿Sí ven? Esta es la mamá gansa. Y aquí está la niña piloteando el aeroplano. ¿Qué hacen todos los paticos? No sé si los están viendo. Todos los gansos, perdón, creo que son gansos o patos canadienses, no estoy seguro. ¿Qué hacen? La siguen y aprenden a volar. En el momento en que ella alcanza la bandada, hay un momento donde ya empieza la migración de todos los patos, entonces ella tiene que elevarse
y formarse como en B. Si han visto que la formación de los gansos es en B, vamos a traer una imagen de eso, me parece súper interesante, formación de la bandada, y eso es un aprendizaje. Entonces, parece tonto, ustedes dirán, no, pero esta formación que estamos viendo acá es de patos canadienses y tiene una formación en B. Eso se utiliza en el ciclismo. No sé si alguna vez han escuchado los amantes del ciclismo cómo se forman los abanicos en una carrera. ¿Ustedes saben por qué las aves tienen esa formación? Para evitar el desgaste. La formación en B, no sé si me están viendo, la formación en B hace que el aire circule de una forma que las aves no se cansan y podrían soportar vuelos internacionales, o sea, literalmente hacen vuelos de un continente a otro sin cansarse tanto. Pero si están por fuera de la bandada, por ejemplo, este que está muy atrasado, este que está aquí arriba, se va a cansar más rápido. Eso se aprende por el concepto filial, o sea, todos los gansos ven como todos los otros gansos van en formación y automáticamente entran a la formación. Es curiosísimo. Uno va a ver la formación de bandada y uno ve cómo se van alineando. La niña, para dejarlos ir, asciende hasta la formación, los patos se forman por pura filiación y ella desciende. Ya cuando va quedándose atrás, y la bandada pasa llevándose a sus crías, llamémoslo así, llevándose a los paticos que ella formó. Y ya los patos son libres. Pero con el tiempo los patos canadienses de la película vuelven un poco a la casa, o sea, recuerdan el viaje de regreso. Cuando llegan de nuevo al cambio de estación, llegaron muchos al mismo lugar donde fueron criados. ¿Comprenden? Miren lo interesante. Entonces, eso es un aprendizaje. Se llama aprendizaje tipo impronta o aprendizaje filial. ¿Entienden ese concepto? Voy a mostrarles otro tipo de aprendizaje que me parece súper interesante. Creo que ya también lo habíamos comentado en este curso, que es el de los cardúmenes. Todo es esto, etología, aprendizaje animal. Inclusive ahorita, miremos a ver si aquí hay una forma de ver el cardumen. ¿Sí me comprende? Uno de los fenómenos más comunes e hipnotizantes que los buzos pueden presenciar son los bancos de peces o cardúmenes. Se pueden llegar a congregar millones de ejemplares de la misma o diferentes especies, moviéndose al unísono y formando lo que podría parecer un solo organismo. Navegar en comunidad les ayuda a detectar depredadores, diluir la posibilidad de captura y mejorar la hidrodinámica para gastar menos energía al desplazarse. El por qué un pez elige unirse a un cardumen sobre otro, o cómo determinan la dirección y sentido de sus movimientos, continúan siendo una incógnita. Es quizá por ese misterio que podemos observarlos largos ratos maravillados por su sincronía. Listo. ¿Entendieron eso, muchachos? Entonces, todos los animales toman un comportamiento. Se dice que en el cardumen hay un solo cerebro. Es muy raro, o sea, por eso la persona que estaba hablando decía, no sabemos por qué se mueven, pero se dice que es solo un cerebro, un solo aprendizaje. Y es como si eléctricamente todos los peces de ese cardumen se movieran en una dirección X. O sea, todos como que dijeran a la derecha, no, ahora a la izquierda, ahora hacia arriba, ahora hacia abajo. Esto también pasa en las aves, en los cardúmenes de aves. No sé si los han visto cuando, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en un lugar donde estaban solo pericos, pero eran millones de pericos.
Y eso se movían espectacularmente, o sea, se formaban nubes, no sé si los han visto, vamos a buscarlos, esos son bandadas. Como las golondrinas, De creo que son las golondrinas, que muy bien, como de golondrinas y eso. Buscamos de golondrinas. Y vamos a ver cómo se mueven de espectacular. Miren esto, muchachos. Eso sería un poco lo que estamos hablando del aprendizaje. Entonces, muchachos, ¿entendieron cómo se están moviendo? Entonces, solo quiero que miren cómo en algún momento cambian de dirección por un aprendizaje filial. Muy bien, ponga eso a un grupo de humanos a ver si es capaz de hacerlo. Simplemente se les dice, por favor, salga por las puertas principales en un estadio y terminan enloquecidos. Porque, ¿quién me podría decir qué diferencia hay entre el aprendizaje filial de estas aves versus una estampida humana? ¿Qué pasaría? O sea, Profe, es que el pan era más muerto. Los humanos son egoístas. Los humanos no son habría egoístas. Sí, solamente piensan en su supervivencia personal, Listo, no pero piensan en los demás. listo, pero quítale el hecho de que sean, solo piensen, ¿qué quedó en el humano que no lo hace responder como en esta bandada? De pronto el instinto, profe. No, porque el Nosotros instinto... no tenemos instinto como en general de supervivencia en grupo, es más Listo, personal. O sea, el compañero tiene razón. Listo, pero... Ellos andan en parvadas en porque bandadas. tienen que cuidarse, porque saben Listo, que, o sea, listo. como... Pero ¿qué hace que ellos sí aprendan a hacer estos movimientos? O sea, De pronto la distancia. ¿Necesidad? la necesidad, sí. De pronto, no sé, ¿Distancia, el profe? tema de comunicación. Listo, no hay, o sea, si yo pusiera el audio, no se escucha sino el aleteo de los millones de aves. No están diciendo, a ver, ustedes las de la derecha, cojan para allá. No. Lo malo del humano, a ver, es la emoción, o sea, le pone tinte a emoción al aprendizaje, o sea, el aprendizaje, por eso es uno de los capítulos que vamos a ver, se llama motivación y emoción, y es que el aprendizaje en el humano está teñido de emoción, ¿se me entiende? Le pone el carácter emocional, por eso no se hacen bien las cosas. Pero si yo veo el desfile militar, ustedes no han visto esos desfiles militares donde todo mundo hace exactamente lo que tiene que hacer, no hay emoción. O sea, no, ellos no le ponen, ay, es que ese general me hace marchar y yo no quiero marchar así. Nada, ¿sí o no? Marcha y punto. Un poco lo que estoy diciendo es que en el concepto del aprendizaje humano sí hay mucho tinte emocional. Demasiado. O sea, se contamina fácilmente por las emociones. Mira, ¿cuántas aves calculan en esta imagen? Por ejemplo, mira esta imagen. ¿Cuántas aves calculan? Son
yo calculo unas 200.000, ¿sí o no? 200.000. Uno dice, bueno, un número raro esto. ¿Cuántos salieron heridos ahí? ¿Cuántas aves se vieron caídas en esa danza? Ninguno. Ninguna. Ninguna. Pero mira lo curioso, o sea, ninguna. Todas cambiaban como rápidamente de decisión, o sea, eso es lo que enamora mucho de la etología, ver ese comportamiento animal, ese aprendizaje que en lo humano es imposible. O sea, realizar este movimiento en un grupo humano es absurdo. ¿Cuántas horas, no más, cuántas horas de trabajo tiene un equipo de gimnasia olímpica coreográfica? Uy, para todas hacer al mismo tiempo, por ejemplo, si están en la piscina, en la alberca, como dicen ellos, danza pues en agua, y son horas y horas y horas de entrenamiento, mientras que ellos lo hacen en cuestión de segundos. Porque en lo humano, pues está el Homo sapiens sapiens, o sea, que nos obliga a pensar. ¿Comprendemos eso? Entonces, eso sería un poco el aprendizaje filial. Vamos a seguir. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ah, bueno, Sofía levantó la mano. Discúlpame. Sofía. Profe, pues lo que más o menos entendí sobre que, pues digamos que el aprendizaje filial, ellos lo hacen es porque es algo innato, o sea, son como características de su especie, entonces ellos lo hacen, es algo innato, o sea, ellos como que, en cambio, en los humanos, pues no es así. No es innato, muy bien. Y lo que hablábamos, tiene tintes de emoción. Entonces, listo. Mayra, te escucho. Profe, podríamos decir que, por ejemplo, en los niños encontraríamos un poco eso en la primera infancia. Muy bien. Por eso se no habla cae ahí. de la relación filial. En la primera infancia, de 0 a 5 años, se habla de la relación filial. No se habla del comportamiento filial, sino de la relación filial, que es más humana, más social. Pero mira, Mayra, que tú me acordaste de algo que de pronto puede parecer tonto. Tú has visto, por ejemplo, una pareja anglosajona adopta un niño latinoamericano de algunos rasgos no tan indiositos, sino rasgos más o menos anglosajones. Con el tiempo, ese niño, ¿qué le pasa frente a la estructura familiar? Mayra, ¿qué le pasa a ese niño adoptado? ¿Qué adquiere? ¿Qué No aprende? tiene como esa, lo que ve en Lo que la ve. familia, ¿no? Listo, muy bien. ¿Y qué ve en la familia? Cómo se come, cómo se camina, cómo se sonríe, y uno dice, uy, este hijo es igualito a su papá. Igualito, igualito. O sea, wow, y uno dice, no, pero ese no es el papá biológico. Pero la gente después dice, no, es igualito. ¿Por qué dicen que son igualitos? Porque simplemente el niño aprendió a peinarse como el papá. Bueno, Luis Felipe no se peina como yo. A sonreír como el papá, a caminar como el papá, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendes? Por eso se habla de que el niño adoptado termina pareciéndose a la familia adoptiva por un aprendizaje de orden filial. Muy bien. Jacqueline y luego Cindy. Jacqueline. Es que iba a decir precisamente lo que usted estaba preguntando ahorita, pues le preguntó a Mayra, Sí. y era que sí, cuando un niño desde muy temprana edad está adoptado, tiende a tener incluso los rasgos de los padres adoptivos. Pierde, digamos, lo que traiga en su sangre, o sea, los rasgos que traigan, y lo he visto en Discovery Channel cuando muestran la evolución de los niños, se parecen demasiado a sus padres adoptivos, no solamente en su carácter, en las cosas que comen, las costumbres, sino físicamente. En los rasgos, claro. Pero, por ejemplo, mira que un rasgo es sonreír, ¿sí? Entonces, Luis Felipe no se parece. Bueno, mira lo que pasa con Luis Felipe. Si yo estoy con Luis Felipe al lado, dicen, no, ¿cómo se parece a la mamá? Y cuando la mamá dice, es que se parece a su papá. Entonces uno dice, ¿por qué? Porque la mamá ve algunas cosas muy parecidas a mí, ¿sí me entiende? Mientras que mi familia ve cosas de la mamá de Luis Felipe que tiene Luis Felipe. Pero lo interesante es que físicamente él no se parece ni tanto a la mamá ni tanto al papá, pero la forma en que se ríe sí es de uno de los dos. La forma en que camina es de uno de los dos y termina modificando la estructura facial. O sea, si yo, por ejemplo, soy grueso y hablo, mi mandíbula cambia su dimensión
por la fuerza que hago, y eso va perfilando. Entonces los niños adoptados terminan perfilándose físicamente a los padres adoptivos porque es lo que todo el tiempo están viendo, ¿sí? Todo el tiempo, y yo tenía, cuando trabajaba con chicos, adolescentes, un día una mamá se puso muy brava, y yo, ¿qué le pasa, señor? Dijo, ay, es que mi hijo se parece, hace tantas muecas como usted, entonces yo hago así a veces, yo hacía mucho así. Y me decía, así ve ese gesto, se sonríe como usted, y yo, pues claro, está conmigo 12 horas del día. Y los chinos terminan adoptando conductas mías, ¿sí me entiende? Como concepto filial. Y esos elementos filiales empezaban a cambiar sus rasgos hasta cómo se peinaban o, por ejemplo, cómo se camina. Y eso es bien interesante. Por eso muchos niños que son criados por, entre comillas, las nanas o las abuelitas terminan pareciéndose a esas personas que los cuidan, porque con ellas conviven. ¿Entendemos eso? Alejandra, bueno, ya te doy la palabra a Alejandra y Cindy. Cindy, dime. Profe, pues en este orden de ideas, entonces es cierto lo que dicen que las parejas que llevan muchísimo tiempo también empiezan a parecerse hasta en el tono de la voz. He escuchado que ya después de convivir muchísimos años también las parejas empiezan como a parecerse en sí. Sí, claro. Y tengo un comentario, Cindy, que yo sé que es muy raro. Es una condición biológica. Por ejemplo, Cindy, ¿tú tienes hermanas? Sí, señor. ¿Viven contigo? No, señor. Listo. Pero imagínate que Cindy no vive en las hermanas, pero yo voy a reunir a todo el curso de procesos psicobiológicos. Digamos que tengo 30 señoritas y las reúno en una casa estudio por unos 3 meses. Al cabo del primer mes, todos los ciclos menstruales empiezan a aparecerse al mismo tiempo, sistemáticamente. ¿Sí? A todas les va a doler el estómago en el mismo día o en los días parecidos. Todas les llega el periodo a los mismos días. Todas empiezan a tener cambios de humor muy parecidos. Eso es una condición biológica rarísima. Entonces, ustedes, las mujeres, empiezan a tener un comportamiento casi filial, entre comillas, impronta, y va a aparecer esos comportamientos, ¿sí me entienden? Se van a volver, si por ejemplo en el grupo de ustedes hay 20 niñas que son muy temperamentales, después todas las 32 se volverán temperamentales. O si son muy pasivas, todas se volverán pasivas y empiezan a regularse. Eso es una característica súper interesante. Por eso, nosotros cuando yo trabajaba en ginecostetricia, decíamos, ve a la mamá y así será la hija, idéntica. Sus mañas, sus cosas, hasta su menopausia será igual. ¿Sí? O sea, si yo quisiera saber, por ejemplo, Cindy me dicen, profe, ¿cómo seré yo a los 40? Entonces me devuelvo y veo a tu mamá o a tus hermanas y empiezo a hacer una caracterización y fijo te va a pasar. Sí, y van a ser así. Pero, por ejemplo, si tú fuiste criada por tu abuelita, tú te parecerás a la impronta de tu abuelita y le pasarán las mismas enfermedades como a tu abuelita. Y así pasarán muchas cosas. Por eso, en ginecostetricia uno dice, quiero la historia de la persona que te cuidó y de tu mamá biológica. Y uno empieza a hacer un perfil. Mira lo interesante. Listo. Alejandra y luego la señorita Mayra. Alejandra, te escucho. Gracias, profe. Profe, yo tengo una gran inquietud. ¿Cómo se explica? Por ejemplo, personalmente no tuve la fortuna de estar con mi papá desde los 3 meses de vida. Y las personas... Alejandra, no sé si fue a mí o a ti que se te fue el sonido. ¿Ya me escuchan? Sí, o sea, tú escuchamos, o yo escuché hasta que a los 3 meses de edad tu papá ya no estaba. Exactamente, ya no estaba conmigo. Y las personas que sí convivieron mucho tiempo con él, cuando me volvieron a ver después de muchos años, inclusive pues mi mamá me dice que hablo igual, que camino igual, pero nunca lo vi. Ajá. Nunca compartí con él, no sé cómo hablaba, no sé cuál era su tono de voz, nunca lo vi, pero tengo esas mismas conductas de él. ¿A qué se debe? Bueno, digamos que eso es algo, bueno, pasa en el siguiente comentario. Yo pienso que alguien te patrocinó esos elementos, es decir, posiblemente inconscientemente tu mamá hizo que tú aprendieras de esa forma a hablar, ¿sí? Alguien o una persona cercana
hizo que tú esos elementos los fueras como improntando en ti, que después la gente los percibió. Suele pasar mucho. Por ejemplo, yo tengo mamitas que le hablan muy bien a sus hijos de su papá si los hayan abandonado y les muestran fotos y les muestran cosas y les dicen, mire, pero hay otras mamitas que los odian a muerte. Pero el odiar hace que como que muchos elementos inconscientemente sean transmitidos al bebé, ¿sí? Y es bien interesante. Por eso nosotros hablamos de relación diádica, de la relación que hay entre los cuidadores y el bebé. Y se forma una relación diádica, eso es del psicoanálisis, tan fuerte, que tú terminas teniendo aprendizajes inconscientes. Jung, uno de los autores, bueno, que no vamos a tener mucho tiempo porque este no es el tema de esta asignatura, ustedes van a tener psicología del aprendizaje. Jung habla del aprendizaje del inconsciente colectivo, es decir, aprendemos por un inconsciente colectivo. Tal vez tu mami, directa o indirectamente, te enseñó cosas en su inconsciente colectivo, ¿sí me comprendes? Y tú simplemente, Alejandra, como una relación diádica, inconscientemente absorbiste eso y lo haces. Mira lo curioso. Un día íbamos, Luis Felipe, bueno, ha estado conmigo toda la vida. Siempre pues yo lo llevaba, digamos que, bueno, desde que yo inclusive lo bañaba. Entonces, un momento, él está conmigo todo el tiempo y yo estoy muy cercano a mi papá y a mi mamá. Y un día, Luis tenía como 3 añitos y pues obviamente yo lo traía donde mi papá, donde mi mamá, de visita. A veces mi madre me lo cuidaba. Por ejemplo, mi mami me lo cuidó cuando a mi gordo le dio varicela. Yo estaba viajando, ese día fue muy crítico. Yo lo llevé al médico antes del viaje, o sea, unas horas antes de mi vuelo. Me dijeron, el niño tiene varicela. Entonces mi madre dijo, bueno, yo lo cuido. Y pues, estaba muy cerca. Y un día salimos a caminar, mi papá, Luis Felipe, de 3 años, y yo. Y yo me quedé un poquito atrás y mi papá llevaba a Luis Felipe y llegó un momento donde juntos hicieron la misma cosa. Colocaron las manos en la espalda y siguieron caminando. Mi mamá me dice, ¿y ese par cómo caminan de igualíticos? Y yo, pues es la impronta. ¿Así me entiendes? O sea, es un elemento que se transmitió tan fuerte que, pues que obviamente Luis Felipe no lo pensó, o sea, no dijo, voy a caminar como camina mi abuelo o como camina mi papi. No, él lo hizo, porque son elementos que se fijan en el inconsciente y empiezan a manifestarse como una conducta. El aprendizaje es bien interesante en ese punto. ¿Listo, Alejandra? Sí, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Milena, te escucho. Buenas noches, profe. Buenas noches, un aporte a lo que está diciendo. Por ejemplo, yo no me crié con mi papá. Lo vine a conocer ya cuando tenía como 18, 19 años. Y mi mamá siempre me hablaba de él. Y me hablaba y me decía cómo era y todo. Cuando yo lo vine a conocer, nosotros caminábamos igual, hablábamos casi igual. Teníamos gestos, pero era como esto que mi mamá siempre me decía, tu papá es esto, tu papá es esto. Ya, mi papá era deportista y él andaba por todas partes, entonces pues nunca tuve una relación con él, sino ya, pues ya, cuando ya estaba ya criada y todo. Pero nosotros nos parecemos mucho en muchas cosas, en el temperamento, en el caminar, en el hablar, en los gestos de las manos, en claro, todo. Pero sí me entiendes porque tu mami inconscientemente te educó para eso. Ella no tenía tanto rencor con tu papá. Y entonces eso sucede. Y yo les iba a decir algo que Milena me hizo recordar, pero se me pasó. Tengo tantas cosas que de pronto... Pero sí me han entendido, muchachos, cómo aprendemos. Y se vuelve fascinante el mundo del aprendizaje. Entonces, para terminar un poquito este capítulo de lo que es la impronta, pues obviamente todos tenemos un inconsciente colectivo, un inconsciente individual, unos elementos filiales, un comportamiento filial, etcétera, etcétera. Pero obviamente siempre se manifestará el aprendizaje en conductas. ¿Eso quedó claro? O sea, veo cómo va la bandada porque la veo, o sea, veo una conducta. Y yo lo dije el primera clase, todo lo que somos es aprendido, todo. No hay nada genético, no hay nada instintivo, no hay nada de eso. Es aprendizaje. ¿Y cómo se aprende? En la exposición social.
Si usted no está expuesto a algo social, usted no aprende eso. ¿Comprenden eso? Si yo estoy, a mí una vez me dio risa, alguien dijo, ay, yo quiero ir a los Estados Unidos porque allá todo el mundo habla en inglés. Pues sí, todo el mundo habla inglés porque allá se habla el inglés. Y él dice, desde los niños chiquiticos. Y yo, pues claro, desde los niños chiquiticos van a hablar inglés porque eso es su entorno. No van a hablar francés. ¿Comprenden un poco? Porque yo estaba molestando. O sea, es normal que todo niño que viva en los Estados Unidos, que nazca en los Estados Unidos y estudie en los Estados Unidos, pues hable inglés. No espero que hable alemán. Listo. Entonces, esos elementos son bien interesantes. Vamos a continuar un poco con estos elementos de acá. Entonces ya vimos cómo el aprendizaje no solo se dio en el ser humano, sino se da en muchas especies. Y eso es uno de los elementos más interesantes del aprendizaje. El procedimiento, el aprendizaje humano pues obliga a adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar esta información. Sí, eso es. Entonces de ahí nació una palabra. Un segundito, la voy a escribir. Que me queda fácil. Ay, ¿no escribió? La TEDNE, ¿sí? De ahí nació la palabra tecnología. Y TEDNE traduce el arte, de hacer. Entonces, literalmente el aprendizaje es el arte de hacer, ¿sí? ¿Y qué es el arte de hacer? Pues replicar o aplicar un concepto y generar una conducta. Punto. ¿Cómo yo sé que el niño sabe los números? Pues le pregunto los números. ¿Cómo sé que sabe escribir? Pues venga y escriba. ¿Cómo sabe tal cosa? Entonces lo sabe porque obviamente eso es la TEDNE. La TEDNE es el arte de hacer. De ahí nació la palabra tecnología, que es el hacer. Es el hacer, es el aplicar la tecnología, la ciencia en algo. ¿Sí? O sea, quien desarrolla tecnología no desarrolla conocimiento. Miren la diferencia. Son solo aprendizajes. O sea, el tecnólogo solo aplica aprendizajes. El profesional desarrolla conocimiento. ¿Sí ven la diferencia? El tecnólogo sabe hacer, mientras que el profesional sabe conocer. Sabe conocer. ¿Sí me están entendiendo ese concepto filosófico? O sea, yo le puedo preguntar a un tecnólogo, me arreglo mi celular, pero él entiende el concepto binario de la programación y qué es un Android, qué es un iPod y cómo se codifica y qué diferencia hay entre la criptación que hay entre el sistema Android y el sistema IOU. No, él no sabrá eso. Él sabe arreglar, él sabe hacer, ¿sí me entiendes? Punto. Entonces, eso es el aprendizaje. El conocimiento, que viene del latín cognitivo, cognición, que significa conocimiento, se adquiere es en lo profesional, en quien entra la ciencia. Muy bien. Entonces, básicamente, el ser humano tiene la capacidad de aprender. Perfecto. Y esa habilidad, pues, nace de una socialización. Perfecto. O sea, no podemos aprender de algo que socialmente no esté ahí. Y mira que lo hemos dicho en todos los idiomas, depende de sus necesidades. O sea, yo aprendo inglés, por ejemplo, hoy fue una prueba difícil con Luis. Yo estoy molestando mucho con el inglés. La verdad, el inglés siempre para mí fue un tabú. Bueno, un tabú no, fue, no sé. Entonces llega y yo estoy estudiando. Entonces Luis me dice, listo, me cogió el celular y a ver, empecemos. Entonces él me empezó el programa a generar oraciones y me decía, a ver, ¿qué dice ahí? Yo, pues puchica, ahí dice tal cosa. Me decía, no, escucha bien. Entonces me tocaba concentrarme. Ahí dice tal cosa. Bueno, sí y no, cometiste tales errores. Entonces eso es una exposición social. Si yo sigo pensando que yo aprendo inglés solo, sin relación, sin ni siquiera escuchando cómo se dice las palabras, pues obviamente no lo voy a aprender. Tengo que estar expuesto en un ámbito social. Por eso uno de los aprendizajes que nace aquí se llama se me fue el nombre, aprendizaje por inmersión. ¿Qué significa aprendizaje por inmersión? Es que usted se mete allá o aprende. Eso se llama por inmersión. Ese aprendizaje por inmersión
es como, usted quiere saber nada. ¿Cómo es la escuela de papá para que uno nade? Uno está ahí en la piscina y Al agua. al agua, patos al agua, de malas. Entonces le tienen por si acaso un palito para sacarlo. Pero digamos que eso es un aprendizaje por inmersión. A usted lo meten allá. ¿Qué sería en el inglés un aprendizaje por inmersión? Que usted lo meten, lo colocan en un avión, lo dejan en la Quinta Avenida, ¿sí? En Wall Street, ahí en 5 Street, y de malas. Le dejan $1, $1, y mira a ver qué hacen. Listo, eso sería por inmersión. Entonces, uno tiene, dime. No, solamente para hacer un aporte, digamos que algo que pasa, por ejemplo, con la metodología de Open English, que es donde yo trabajo, es que la gente se frustra porque todo está en inglés, pero es precisamente porque el método inmersivo funciona mucho. Mucha gente aprende en 6 meses cuando vive en Estados Unidos, es porque estás en la obligación de aprendes o te vas a morir de hambre o no vas a poder tener dónde dormir. Pero a la gente eso muchas veces le causa mucha frustración porque dicen, pero pues si yo voy a aprender inglés, ¿cómo todo está en inglés? Pues claro, porque tienes que obligarte a aprender. Listo, muy bien, Daisy. Una cosa muy importante de esos métodos de inmersión, ya te doy la palabra, Nilsson, es que uno debe cambiar su filtro neuronal. O sea, uno no puede pensar. Por ejemplo, Luis me dice, no pienses en español, no pienses en español. Piensa en inglés, ¿sí? Piensa en inglés, sino miércoles. Por ejemplo, ahorita estoy tratando de pensar en inglés para hablar y entonces me cae difícil porque tengo que hablar de algo y luego tengo que pensar en inglés para hablar. Entonces, no, de malas. No. ¿Sí me comprenden? Mientras que si yo quito lo español, pues ya tendría que hablar en inglés, ¿sí? Entonces, ¿entienden eso? Entonces, un aprendizaje de inmersión es de contacto con las necesidades. Usted tiene la necesidad o aprende o aprende. ¿Listo? Dime, Nilsson. Profe, su merced se refiere que, digamos, hasta qué punto todo el aprendizaje es social. Digamos, cuando una mamá tiene su bebé, el bebé está recién nacido y el bebé llora, ella automáticamente produce leche o produce calostros. Pero, no. Digamos, ahí... No, porque el niño puede llorar y no tener hambre. No, mira, lo que pasa, bueno, de pronto no te estoy entendiendo la pregunta. ¿Tú me dices que eso no es social? O sea, el hecho de que la mamita amamante el bebé no es social. Nilsson. Profe, pero ya, es que apagué la cámara porque se me está haciendo súper feo el internet. Pero entonces, Bueno. Digamos, social se refiere usted de que casi bíblico donde hayan 2 o más en su nombre, o sea, desde 2 personas ya es algo social. Y sí, mira, por ejemplo, mira, Nilsson, lo interesante. El niño llora y nadie lo escucha. ¿Alguien le puede suplir la necesidad de ese bebé? No. O sea, yo no puedo decir, voy a ser muy extremo. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, el bebé llora de hambre. Nadie está en la casa. ¿Alguien le suple la necesidad? No. Como tú dijiste, si se reúnen 2 en mi nombre, ya es algo. ¿Sí me entiendes? Eso lo dice la Biblia. Tú lo acabas de decir. Deben haber mínimo 2. Tú solo no puedes aprender. O sea, digamos, Nilsson, tú nunca escuchaste la música. Nunca. O sea, Nilsson nunca escuchó nadie que tocara música. Nilsson nunca escuchó que hubiera música como en la película Coco. ¿Se acuerdan que en la película Coco estaba vetada la música? Nadie cantaba, nadie. Pero el niño, no recuerdo el nombre del niño de Coco, él sí tenía su altar, escuchaba las canciones de su cantante favorito, no me acuerdo cómo se llamaba el cantante favorito, pero él estuvo en contacto con la música. ¿Entendemos eso? Pero sin nadie en ese pueblo, nadie hay una guitarra, nadie escucha música, ni siquiera los pájaros cantan, nada. Alguien diría, ay, voy a cantar o voy a componer una canción. No. ¿Sí me comprenden, muchachos? Entonces, sí, estamos... Dime. Profe, hay una pregunta. Digamos, en lo que es la música se crea, la música siempre va a existir porque la música se crea nada más del pálpito del corazón. Entonces, digamos, ¿qué pensaría de una persona que nace en pleno bosque, cual Tarzán, siempre solo? Igual, nada más desde ese pálpito, nada más de querer arrullarse con su llanto, con su voz, con un ritmo, pues digamos, igual generará su propio aprendizaje musical, ¿no?
ahí estando solo, ¿cuál? No, pero él no piensa, no sabe qué es música. ¿Se me estás entendiendo? Le puede poner un nombre diferente, no tiene que ser música, pero igual estaría creando un aprendizaje. Listo, pero es un aprendizaje en relación a, mira, ni siquiera Tarzán, el hombre mono, estuvo solo. Mira, pasemos a esto. Listo. Voy a responderle a Nilsson con evidencia. Con la evidencia. Listo. Vamos a traer la película Tarzán. Sí, gracias. Sí, porque Nilsson lo ha pedido. Y quiero mostrarles algo de la película Tarzán. Inclusive, no quiero compararlos, pero eso mismo pasó esta mañana con una pregunta. Y por eso tengo la respuesta. Muy bien. En la película de Disney, Tarzán, cuando niño, habla, este es el primito, voy a mostrarlo así. Este es el primito, ¿se acuerdan? Este es Tarzán y este es el elefante. Ellos se hablan. O sea, el orangután bebé habla con Tarzán y habla con el elefante, y el elefante habla. Pero cuando llega Jane, lo que escucha de Tarzán que es ¿Se me están entendiendo? Lo que escucha de Tarzán son sonidos guturales. En la imagen que les voy a mostrar, dime. Sí, profe, digamos, en este caso su merced tiene razón, porque digamos, ahí como tal todo lo que aprendió, en efecto, pues siempre tuvo al chimpancé, siempre tuvo al elefante, siempre tuvo a Jane, y luego hasta después imita el sonido de la escopeta que vio del malo oeste. Pero digamos, en el caso de una persona que no conociese a nadie, en lo que le digo, digamos, específicamente de la música. No aprendería nada. O sea, si pero yo digamos, cojo... ¿Te acuerdas del mito de la caverna? Listo, el mito de la caverna. Listo, déjame terminar, Nilsson, con esta imagen que me parece sumamente humana. Sumamente humana. No sé ahora qué pasó, se me salió. Que era, bueno, no sé si aquí aparece. Cuando se ponen las dos manos, no, aquí se salió del concepto que yo quería mostrarles. Es que está muy pequeñita. ¿Sí ven que aquí se están tocando las manos? ¿Tú crees que Tarzán en esta escena entendió que ella era igual a él? Dijo, ay, sí, oye, ella es idéntica a mí, o sea, parecemos humanos. No. Por eso esta película comete un serio error etológico. ¿Cuál creen que es el error etológico de esta película? Etología es el comportamiento, porque Tarzán se comporta como animal. ¿Cuál sería el error? Pues que se supone que es un animal y no tiene la sensibilidad o no sabe lo que está haciendo, no tiene conocimiento, no tiene cómo Listo, pensar muy o... bien, Jacqueline. No tiene conocimiento, por lo tanto no aprenderá el idioma español o el inglés fácilmente. En la película dicen Y que no debería casi que... entenderla. Dime. No debería entenderla. Perfecto. ¿Entiendes eso? ¿Por qué? Porque no es su entorno. No está para nada metido en ese entorno. Pero ¿en qué entorno sí está? Por aquí había una imagen. Ah, mira, aquí ya está. Esto. Mira, esto. Esta es la relación filial que les he demostrado. Si la mamá, porque le dice mamá, si la mamá orangután no lo recoge cuando es bebé, el niño no hubiera sobrevivido. Por eso tienen una relación filial. ¿Sí ven? Filial. Y él en la película se opone al líder y se termina siendo el gran orangután blanco. Él literalmente en la obra se llama el gran orangután blanco o sin pelo. ¿Se me entienden? Que significa que él asume el liderazgo de todo un clan. Hay una película muy hermosa, bueno, es que no es el tema de etología y qué pena con ustedes. Gorilas en la niebla. Uf, tienen que verse esa película. Muy, muy interesante. Gorilas en la niebla. Esa inclusive fue de una situación real, ¿sí? Esta película, muy hermosa. O sea, esa película es sumamente interesante. Gorilas en la niebla. Y donde ella es una zoóloga, entra a la comunidad de los grandes orangutanes.
Y todo lo que le pasa y todo lo que sucede y todos los cazadores, bien bonito, o sea, tienen que verla, muy interesante, para entender todo lo que yo he explicado sobre los conceptos filiales en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, Gorilas en la Niebla es sumamente interesante y es de la vida real, o sea, no recuerdo cómo se llamaba la bióloga, la terminan matando. Bueno, no les cuento la película porque, pero es bien, bien interesante, bien interesante. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿entendiste, Nilsson, que obviamente nadie estaría solo en lo social? Siempre habrá una relación con otro. Si yo estuviera solo en la selva, no tendría un lenguaje porque yo no me hablo a mí mismo. No, yo no sé si me puedan entender eso. Sí, profe, pero sí lo estoy comprendiendo. Igual, de cierta manera, me acabo de dar cuenta que en el ejemplo que le acabo de mencionar, digamos igual, aunque digamos, es una persona sola, lo que digo como inicia la música, desde nada más haciendo el estudio, por eso cuando se mira el blues, el rock, mirando todas las raíces desde la música pues lo digo con todo el amor y respeto del mundo, música de negros, música africana, pues igual que de hecho tiene muchísimo que ver con lo que es el pálpito, ese nacimiento en el pálpito, igual aunque hubiese una persona neandertal en pleno bosque, igual pues viene de dos personas, y aunque fuese algo innato, ese pálpito, ese como inicio musical que tendría de pronto por su cuenta, igual vino también, que igual siempre el aprendizaje será social. Claro, les voy a recordar algo que yo ya les había enseñado. Esta película la vimos hace unos meses. La guerra por el fuego. Yo sé que los compañeros como Cindy, que son nuevos en este curso, no la vieron, pero aprendimos de esa película muchísimas cosas. ¿Se acuerdan? Ver cómo eran los nerds. ¿No se acuerdan de esa película, La guerra por el fuego? Sí, señor, esa no la profe. Sí, señor. Anterior. Esa película es chévere. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan que mostrábamos cómo desarrollamos el pensamiento y todo lo que es la evolución? Y ahí nacen muchos elementos sociales, pero uno solo de los neandertal no podría haber construido nada. O sea, teóricamente, una sola individuo, digamos, nacido como en la soledad absoluta, no creará ni siquiera ideas, no tendrá elementos de pensamiento. Vamos a ver otra película, es que ahora me hicieron pensar mucho, para demostrar lo que acabo de decir. Profe, incluso el libro El Sapiens de los animales también pues se especifica del todo que la base de la comunicación fue el estar en grupos. Exacto, perfecto. El manejo del fuego. Mira, ¿te acuerdan los Krupp? No sé si lo han visto. Ahí se dan unos aprendizajes muy fuertes. Ellos, inclusive, este es el Homo sapiens, este es el chico Homo sapiens, y estos son los neandertales, ¿no? Inclusive este chico los iba a matar, porque decían, mira, cómo gruñen, cómo no sé qué. Pero en sí la China, pues obviamente le dice, no, son mi familia. Entonces, esta película es muy interesante porque en algún momento de la película le dicen al chico que de dónde vienen las ideas y él dice, yo lo llamé cerebro. Mira lo chévere. Y las ideas vienen del cerebro. Entonces al hijo le toman como un dibujo y dice, yo no tengo cerebro. Yo no tengo cerebro, entonces no puedo aprender. Y después el papá, para demostrarles que él sí tiene ideas, ¿sí? Que tiene ideas, empieza a hacer cosas tontas, como por ejemplo una casa portátil y unas gafas de madera y cosas así, que lo hacen entender. Pero cuando se ve en la necesidad, no sé si la han visto, muchachos, cuando se ve en la necesidad de ir a rescatar a su familia porque se está acabando el mundo, es una imagen muy interesante, o sea, y hasta se reúne con este gran felino, están en una cueva y dice, tengo una idea. Se iba a dar con una piedra así durísimo a ver si y dice, tengo una idea. Y cuando la alegría de cuando hace el fuego, que también la vimos en la guerra por el fuego. ¿Se acuerdan que él se sorprendió cuando ve que una persona puede crear el fuego? Entonces, digamos que esos aprendizajes que son de orden social, pues hay muchos autores, Jung, Bandura y otros,
pues obviamente necesitamos un contexto social, una necesidad para que eso se dé. Muy bien, listo. Preguntas, señor J-A-B-I-O. No, es que no tienes nombre. Te escucho. ¿No? Bueno. Profe, yo, entonces, Javid, bueno, dime, Cindy. la curiosidad entonces juega como un rol muy importante también en el tema de aprendizaje. Claro, pero ¿qué es la curiosidad? Una necesidad. Tú tienes la necesidad de. Entonces, mira cómo en la teoría que yo te expliqué al comienzo de clase, todo se basa en la necesidad. El cerebro no aprende nada que no sea una necesidad. Por ejemplo, yo podría decir, no, yo estoy bien sin el inglés, pero pues en algún momento yo quiero un mejor futuro para Luis. Sí, entonces digo, listo, si me vuelven a ofrecer el puesto en Washington, me voy. Pero ya no puedo decir no, ¿se me comprende? Entonces ahí ya habría una gran necesidad para que yo tomara la decisión. ¿Listo? Entonces, Mayra, te escucho. Profe, en ese caso, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, los chicos de pronto dicen, no, Mayra, se me fue tu señal. No te escucho. No, no te escuché nada, Mayra. En el modelo de educación, cuando los chinos... ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. No, por ejemplo, no acogen como la educación, ¿es porque no le encuentran el interés? No, porque son una mano de vagos. Mira cómo en Japón, China, Oriente, la educación es súper interesante, porque hay algo que se llama disciplina. Disciplina, o sea, los niños respetan a sus mayores, los niños asisten a la escuela. Mira que en Japón los niños de 5 años ya empiezan a escribir, porque hay disciplina. En cambio, aquí tenemos una mano de profesores indisciplinados que generan estudiantes indisciplinados. Lo digo con mucho respeto. Digamos que yo he sido profesor de muchísimas universidades, de muchas, de mucho estatus y de bajo estatus, no voy a decir mal. Entonces, yo entro y yo de primerazo es la disciplina. Si ustedes estuvieran en presencial conmigo, Tatiana que me conoce en presencial diría no. Orlando es ahora una madre, ¿sí o no, Tatiana? Orlando es una madre, porque Orlando no nos permitía ni bostezar. Una vez saqué y expulsé a un estudiante porque sacó literalmente el celular por debajo y miró. Y yo me aforicé, me sale ya de mi clase. Ay, es que yo no me interesa nada. Usted se va. Y le puse 0. Ay, que estaba medio copiándose de malas, no sé. Entonces, digamos que en lo presencial yo soy muy estricto. Porque el aprendizaje no es solamente de que es un ejercicio chévere, no, requiere disciplina. El cerebro requiere disciplina, Mayra. Si no hay disciplina, no hay aprendizaje. Eso es uno de los elementos. O sea, debe haber una impronta, sí, o sea, debe haber algo, luego debe haber un elemento social clarísimo, pero debe haber una necesidad y una disciplina. Si esos elementos fallan y no hay disciplina, el aprendizaje se pierde. Miren, muchachos, voy a hacer un comentario muy al margen. Ustedes siempre tendrán profesores que les pueden decir, listo, yo a todos les pongo 5. Ay, es que pobrecitos ustedes, ¿sí? Entonces, usted dice, pues ¿para qué aprendo si ya tengo el 5? Pero yo los molesto. Yo les digo, bueno, los que van a repetir la materia. Entonces, eso en su cerebro genera algo, ¿sí? Dice, esto no es fácil, Orlando no me la va a poner fácil. Por eso hice el comentario de la niña que se sintió orgullosa porque sacó 4 sobre 10. Y yo después le dije, no, 2 sobre 5. Entonces, esos chistes hacen que su cerebro empiece a tomar conciencia de que esto no viene de paseo. ¿Comprendes un poco, Mayra? Entonces, la educación en Colombia es muy facilista, tan facilista que a mí me pusieron tutela la semana pasada para graduar a una persona. Una compañera de ustedes me dijo, ay, es que tengo que graduarme. Yo, usted no tiene que graduarse. Usted tiene que estudiar para graduarse. Yo no le voy a ayudar. Ay, es que el dueño de la universidad dijo, yo me importa poquito que el dueño lo haya dicho.
Si usted no cumple los criterios, no se gradúa. Entonces, si me estás entendiendo, eso hace que la educación en Colombia sea tan mala, porque el estudiante toma esto como fácil. ¿Sí? Mira, te voy a contar algo, ya que Luis está en clase y tiene los audífonos. Él lleva una semana en los Andes, una semana, y ya le han hecho 7 trabajos. Ha tenido que trasnochar ya 2 noches y lleva una semana. Una semana. Ha tenido que leer un libro. Entonces uno dice, en cambio yo digo aquí, listo, un tallercito y muchos, ay, pero que sea de 10 días y lo pueda montar después. ¿Sí me comprendes un poco, Mayra? Lo digo con mucho respeto, muchachos, no se van a sentir mal, pero mira la diferencia. ¿Sí me comprendes? Eso genera aprendizajes diferentes. ¿Comprenden eso? Entonces, algo que nos pasa a los colombianos es la falta de disciplina y compromiso. Y eso lo digo con mucho respeto. Listo. Lisette, cuéntame porque vamos a ver un video y se nos acaba el tiempo. Lisette, te escucho. Sí, profe, quería traer como colación con respecto a lo que tú hablas. Tuve la experiencia de vivir un tiempo en Alemania y cuidar a 2 chiquitinas en Alemania, y ellos, lo que tú dices, son muy disciplinados. Y en cuanto a educación, tienen un nivel de educación impresionante. Ellos nomás desde chiquitos están aprendiendo 2 o 3 idiomas, y eso es, en la educación no es como una obligación, sino que es un derecho del mismo ciudadano, ¿no? Y algo que me parece muy curioso es que nosotros aquí en Colombia, desde chiquitos nos meten en esa la idea de que el estudio es perezoso, que mamera el estudio. Como que, ay, pobrecito, va a entrar al colegio, ya le va a tocar duro. Mientras que a mí me causó curiosidad que a los niños les celebran el primer día de clases. Claro. Eso para ellos es una meta impresionante. Entonces, ¿eso qué hace? Que motiva a los muchachos desde muy pequeños, desde su primer día de clases, a querer siempre dar más, a ir evolucionando en cuanto a su educación. Listo, muy bien. Dice, y quiero comentarte algo desde lo personal. Imagínate que yo soy de escuela pública y yo estudié en el INEN, pero mi papá y mi mamá eran tan juiciosos estudiando, mi mamá se graduó de bachiller y todo eso. Y para mí un castigo era que mi mamá me dijera, usted no va a ir a la escuela. Su castigo es, no va a la escuela. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo ir? No, porque usted hizo mal esto y esto y esto. Era el castigo, mira, curioso. ¿Sí me entiendes? Pero a un chino le dicen hora libre y hace fiesta. Entonces, eso es un problema. Mira que es un problema actitudinal. ¿Y quién es el culpable? El modelo. ¿Sí? Pobrecito, pobrecito. Mira, a mí, bueno, no sé cómo decirlo sin que ustedes se sientan que los estoy regañando, pero a mí frecuentemente me citan para decir, es que sus estudiantes se quejaron, es que usted les exige mucho, es que usted es muy duro, es que yo, pero oye, es que deberían de hacerme más bien una fiesta, ¿sí? Porque yo no me estoy preocupando porque literalmente mi jefe dijo, nadie puede perder, y yo, ¿cómo que nadie puede perder? O sea, si nadie pierde, entonces, ¿qué producto saco a lo social? ¿Se me entienden? ¿Qué producto? En la nacional entramos 120 y nos graduamos 5. Y ustedes dirán, ay, pero es la nacional. Aquí ustedes entran y yo tengo gente, y les acabo de comentar que un estudiante se hizo graduar por tutela. No, o sea, no, eso es otra cosa. Entonces, no los quiero como intimidar y decirles, pero sí me están entendiendo lo que dice Lisette. En Alemania es otra cosa. En Oriente, en Japón, China. Es que usted no, es que nos haga un favor estudiando. Es que es su trabajo, es su función. Mira, lo voy a decir con mucho cariño. Que alguien no sepa, o sea, que alguien de pronto no sepa una operación matemática simple, uno dice, pues sí, puede ser que se le haya olvidado, pero deja como en el tintero algunos vacíos educativos. ¿Comprenden eso? Qué pena. Es que está haciendo mucho frío. Entonces, vamos, bueno, la última, hasta ahí todos me han entendido un poco lo que quiero mostrarles del aprendizaje. O sea, el cerebro necesita cosas para aprender, lo social, una impronta, necesita necesidades y sobre todo disciplina. Listo. Nilsson, ¿tienes algún comentario? ¿No? Listo. No, profe, hasta ahorita me di cuenta lo de... Ah, bueno, sí, descansaste ya con la mano levantada. Listo. Vamos a ver un video que yo quería traerles. Sí lo alcanzamos a ver, dura como 14 minutos. Quiero que entiendan
Todo esto es para llevarlos a la conferencia que voy a traer a continuación. Hablará de los hombres, superhombres, o sea, de amplios conocimientos, pero vamos a notar cosas, o sea, vamos a verla y luego vamos a hacer una discusión sobre ese video. Entonces, voy a traer la presentación. Solo quiero que lo analicen. Perdón. Solo quiero que lo analicen desde el concepto de lo que hemos hablado del aprendizaje. ¿Listo? Obviamente, cómo entrenar el cerebro, crear superhumanos. Ese concepto de superhumanos, yo trabajé con un chico que es superhumano, aprende miles de cosas, y un día me dice, pero profe, tú sabes más que yo. Y yo, sí, es que tu aprendizaje es de recordar. Por ejemplo, recuerdan series del número pi, 3, 14, 15, 90 y no sé qué, Y yo le decía, la diferencia entre aprender una serie de 600 dígitos a entender la lógica de los 600 dígitos es diferente. ¿Sí me comprenden? O sea, hay una gran diferencia entre yo tener un montón de información en mi memoria a decir que he aprendido algo. Entonces vamos a escuchar, este es un personaje de esos que se llaman entrenadores mentales. Digamos, sus discursos son muy interesantes. Yo tuve la oportunidad de estudiar inteligencia artificial. Bueno, ya les había comentado. Inteligencia artificial con Buddy Rita, 1987, cuando empieza el auge de la inteligencia artificial y la realidad virtual en algoritmos matemáticos y genéticos se llaman. Pero algo que un día yo dije en una conferencia fue que nunca una máquina emulará el pensamiento humano. Aprenderá, sí, pero no emulará. No sé si me entiendan la diferencia entre aprender y emular. Emular es pensar igual. O sea, emular es, usted emula mis movimientos, los hace igualitos. La máquina puede aprender, inclusive Alexander estaba en la charla que tuve con los ingenieros, uno puede enseñarle a un sistema experto a aprender, pero no a pensar. A toma de decisiones, sí. Se llaman if then, o sea, if then, haga tal cosa. Si pasa eso, haga tal. Eso sí, una máquina lo puede hacer. Se llaman sistemas automatizantes, pero nunca emularán el pensamiento humano. Entonces vamos a ver el video y después del video vamos a discutir algunas cosas. Un segundito. Hoy les hablaré de entrenamiento. Espérate un segundito, cuadro una cosa, que es que tengo un montón de aplicaciones. Del cerebro, les hablaré de ingeniería humana y social, les hablaré también de un futuro posible, un mejor futuro que hoy en día nuestra sociedad no se atreve a imaginar. Hoy les hablaré de esperanza y de fe. Mi nombre es Jakub Kakur, soy ciudadano suizo, vengo de la Suiza italiana, donde crecí, pero nací en Siria. A la edad de 6 años mi familia se mudó a Suiza y en Suiza crecí, hice todo mi camino escolar, de primaria hasta la maestría. Hoy en día vivo, como ven, en Mérida, Yucatán, en México, y hablo 8 idiomas. En estos años me he especializado en enseñanza de idiomas y en técnicas de entrenamiento del cerebro, una cosa increíble, una cosa hermosa que quizás nadie de ustedes había oído hablar antes. He desarrollado mi propio método que puedo aplicar en cualquier área del conocimiento humano. No es solo relacionado a idiomas o a materias escolares. Podemos aplicarlo también en la música, podemos aplicarlo en materias del colegio y hasta en cursos universitarios. Y verán, durante esta plática les diré también que se puede aplicar en la meditación, para mejorar la meditación. También es aplicable como herramienta de apoyo en terapias psicológicas y también se puede ayudar en terapias con niños y jóvenes con ciertos tipos de dificultades, como puede ser el Asperger, puede ser el autismo y pueden ser niños con déficit de atención. De hecho, en estos años se han acercado a mí en la escuela varios terapeutas de estos varios perfiles y hemos logrado cosas impresionantes con estos niños. Este método se basa sobre una serie de técnicas de memorización que he desarrollado a lo largo de los años. Se basa sobre
una reorganización estratégica de los materiales, comprimiendo los materiales. Han visto que los materiales de enseñanza llevan muchísimas hojas, muchas páginas, muchos libros. Y en realidad cada uno de ustedes habrá visto en su carrera de estudiantes que al final se podía resumir en contenidos muy comprimidos. Lo que hago es comprimir estos contenidos. Y luego el tercer elemento es la figura de un coach que te entrena, un coach que te hace superarte. Ser entrenado en el cerebro es una sensación hermosa, es una cosa impresionante. Con mis alumnos en la escuela desarrollo una relación profunda, inconcebible en los sistemas escolares tradicionales. Entonces son tres elementos fundamentales que caracterizan este método. Pero empecemos un poco hacia atrás. Hace unos 26 años, cuando tenía 16 años, leí de un literato francés del siglo XVI que afirmaba haber aprendido el latín en un día. Dije, no manches, esta cosa está bien fuerte, ¿no? Un día aprender un idioma y el latín, que es un idioma gigantesco y complejo, es wow. Y me quedé con la duda, ¿será posible? Me pareció una cosa quizás poco creíble en ese momento. Pasaron los años y por razones de la vida, hace 9 años y medio llegué a Mérida y empecé a trabajar y tras un año fundé mi centro de idiomas. Y empecé a adaptar mi método de enseñanza a la enseñanza de idiomas. Y 4 años y medio después pude ver que podía y lograba enseñar idiomas mucho más rápidamente que cualquier escuela tradicional. Y puedo decirlo porque tomé clases de idiomas en Francia, en Alemania, en Suiza, en varias partes. Y también enseñé antes de crear mi centro de idiomas aquí en otros centros de idiomas. Así que con eso iniciaron los retos, porque a un cierto punto, a los 4 años y medio, yo en ese momento hablaba 7 idiomas. Me faltaba todavía el portugués. Y en la escuela ya tenía una maestra portuguesa y habíamos ya adaptado el método a la enseñanza del portugués. Así que me dije, oye, y me recordé del cuento de este literato francés que afirmaba haber aprendido el latín en un día. Dije, oye, ¿por qué no voy a intentar yo aprender el portugués en un día? Y ponerme ese reto y probar por primera vez mi método sobre mi propia piel. Porque hasta ese momento los 7 idiomas anteriores los había aprendido en mi país de origen. Y el español, pues llegando acá paso a paso. Pero con mi método no había aprendido todavía ningún idioma. Organicé el material, hice todo un programa para poder llegar a un nivel intermedio en 24 horas. Empecé una mañana, memoricé decenas de listas de vocabulario, decenas de esquemas de conversación, de partes de las frases, listas de verbos y conjugaciones verbales, y en la noche hice todo lo que pude de ejercicios gramaticales. La mañana del día siguiente empecé a escribir frases, textos. Al mediodía, con la ayuda de la maestra, estaba ya escribiendo textos de nivel intermedio. Y pasado el mediodía empezamos el trabajo de conversación. Puedo afirmar de haber aprendido portugués en un día y fue una sensación increíble. El momento de más exaltación a nivel intelectual, una adrenalina intelectual increíble, fluía en ese momento en mí y nació la idea de decir, oye, si yo que estoy entrenado en el método, que conozco los materiales y conozco la técnica de memorización, lo hago en un día, ¿por qué no vamos a romper paradigmas y decir, vamos a enseñar a otras personas que no están entrenadas en el método a hablar un idioma en pocos días? Así que el programa que yo había preparado para mí lo distribuí sobre 6 días. Y de ahí nace la idea del curso de idiomas más poderoso en el mundo, que se llama Challenge, que está en nuestra escuela, y con el cual podemos alcanzar cualquier persona, joven, niño, una persona anciana. Recientemente un señor de 65 años tomó un challenge de inglés. De nivel 0, no hablar nada de un idioma, a nivel A2, que normalmente se hace en año y medio, 2 años en una escuela tradicional, logramos hacerlo en 6 días. Y en 6 días te hago pasar el examen oficial internacional A2. Esta cosa, al momento que la concebí y la hablé a algunas personas, me dijeron, güey, tú estás loco. ¿Cómo crees que esto es posible? ¿No ves cómo en todo el mundo esto toma mucho tiempo? Entonces dije, pues bueno, vamos a intentar y vamos a ver. Llevamos 4 años y medio haciendo este curso. 140 personas han ya tomado este curso en francés, alemán, italiano, portugués e inglés. Tenemos un resultado de porcentaje de éxito del 95-97%. Las únicas personas que no lo han pasado, el examen oficial, fueron
jovencitos de 12, 13 años para los cuales sí resultó ser un poco difícil el curso. Entonces, esto fue a nivel de nivel A2. Hace unos 8 meses, en julio del año pasado, con un grupo de estudiantes de la escuela que habían ya aprendido alemán o italiano con el método, y esto significa que ya conocían las técnicas de memorización y los materiales, los reté y les dije, oigan, vamos a hacer un challenge B1. Un challenge B1, nivel B1 internacional, se hace en casi 3 años en una escuela tradicional. Así que aún más loca la propuesta y aún más retadora. Entonces fue allí que empezamos, 24 chavos, de los cuales todos pasaron el nivel B1. Y algunos lo pasaron con un resultado de 8.5 de 10, lo que es algo extraordinario. Ellos todos bien traumados porque dicen, guay, ¿cómo le voy a decir a la gente que aprendí italiano en 6 días? Nadie me va a creer, ¿no? Entonces fue así que de ese evento, una semana después, el chico que había sacado la mejor calificación viene y me dice, oye, ¿por qué no hacemos esto en una universidad? ¿Por qué no comprimimos a nivel challenge 6 días un curso universitario? Y nos pusimos a trabajar, yo y él, una semana, agarrando los materiales de un curso de su facultad, lo comprimimos y lo probamos con un grupo piloto. ¿Y qué creen? El curso funcionó. Los chicos pasaron su examen de su facultad en pocos días, en realidad menos de 6 días. Pero de ahí nació una locura y empezamos a tener visiones y a ver cosas que ahorita ustedes dirán, wow, ¿cómo es posible todo esto? Y de ahí dijimos, oye, si puedo comprimir un curso en 6 días, pues ¿en cuánto tiempo puedo comprimir una carrera universitaria tradicional? Una carrera tradicional dura 4 años y medio o 5 años. Pues hicimos cálculos, podemos llegar a comprimirla en 4 o 6 días. En realidad, perdón, en 4 o 6 días un curso, en 4 o 6 meses una carrera. Llegamos a 6 meses una carrera. Eso significa que en el tiempo que hoy se hace una carrera, 4 años y medio, 5 años, podríamos comprimir y tener 8 o 10 carreras. ¿Logran imaginarse esto que significa a nivel de posibilidades de investigación, de qué super cerebros, qué super investigadores tendríamos? Hoy día la investigación a nivel mundial está limitada a individuos que se especializan y ven solo 1, 2 áreas máximo si son ya muy talentosos. Pero lograr ver 8, 10 pantallas de conocimiento y hacer investigación 10, 20 años, hay cosas que no podemos ni imaginarnos de lo que ellos serán capaces de hacer. Pero regresemos un poco atrás. ¿Qué es lo que permite a este método ser tan efectivo? Y la respuesta en realidad es muy simple. Los sistemas educativos en todos estos miles de años de la humanidad, de nuestra humanidad civilizada, y todos los sistemas educativos en el presente tienen todos una misma faltante. Todos se ocupan de desarrollar conocimiento, desarrollar razonamiento, contenidos. No hay ninguna escuela en el mundo que te enseñe a estudiar. Esto es el punto más latente, más faltante en cualquier sistema educativo. No aprender a estudiar significa ir a improvisarte estudiante. ¿Qué sucede en el cuarto de este niño cuando en primaria le dicen, la próxima semana tienes examen y su primer examen, sus primeros exámenes? Tiene que irse a su casa, se pone en este cuarto y misterio lo que sucede en ese cuarto. Pobre niño, está abandonado a su destino. Debe de improvisarse sus técnicas de estudio. Ustedes, sean sinceros, ¿alguien les ha enseñado a estudiar? Nadie. Todos tuvimos que inventarnos e improvisarnos nuestras propias técnicas de estudio. Este niño debe de improvisarse estudiante. ¿Qué sucede? La genética es la que define si serás o no un estudiante de éxito. Es la genética la que define si este niño tendrá o no paciencia de estar sentado en su mesa. La genética define si este niño sabe cuáles materiales debe estudiar, seleccionar, reorganizar. La genética define si al leer y ponerse a estudiar retiene o si se desespera después de unos intentos y le cuesta más trabajo. Al final es la genética la que define si seremos o no realmente estudiantes de logro o no. Bueno, otro elemento es cómo estudiamos los seres humanos. Cada uno de ustedes es muy probable que entre en esta lista de tipologías de estudio que ahora voy a elencar. La primera es, la persona dice, yo aprendo, yo estudio leyendo 4 o 5 veces el resumen que preparé y así aprendo y voy al examen.
Otros dicen, yo para memorizarlo tengo que leerlo y escribirlo 2, 3, 4 veces y así aprendo. Otros dicen, no, yo para aprendérmelo este resumen tengo que leerlo en voz alta y leyéndolo 2, 3, 4 veces se me queda. Otros dicen, no, yo tengo que hacer esquemas, mapas mentales para poderlo entender y seguir el razonamiento. Bueno, es muy probable que la mayoría de ustedes entre en una de estas 4 categorías. Ahora, vamos a ver otro elemento. ¿Cuánto tiempo antes del examen estudias? Estudias normalmente, un estudiante promedio, 2, 3 días antes del examen. Y puedes estudiar matadísimo, te dedicas, vas al examen, haces un examen excelente, lo pasas con 10. Ahora hay que preguntarse, después de un mes del examen, ¿cuánto se te quedó de lo que estudiaste? Y siendo sinceros, todos sabemos que nos olvidamos de la gran mayoría. Estudiamos para pasar exámenes. Estudiamos para tener un título de estudio, no para construir un verdadero conocimiento. De una cantidad enorme a la cual estamos expuestos, de primaria hasta la universidad, recordamos un 5 o 10% siendo buenos. Imagínense si pudiéramos recordar un 40, 60, 80%, un 100% de lo aprendido. ¿Qué cosas increíbles podríamos hacer con esta cabeza? ¿Qué cosas increíbles podría hacer este chavo que entrenado de niño a preparatoria con estas habilidades y ahora hace las 8 o 10 carreras de las cuales hablamos antes? Es una cosa inimaginable hoy en día. Pero ahora vamos a tomar otro elemento. Una de las cosas para mí más fascinantes donde puedo aplicar este método es la meditación. La meditación hoy día todo el mundo reconoce y está de acuerdo que es una herramienta para mejorar el ser humano. Puede ayudarnos a trabajar con nuestra mente, a controlar nuestros sentimientos, puede ayudarnos a entrenar sentimientos de amor, de compasión, de empatía, puede ayudarnos a entrenar el respeto, la paciencia, a hacernos muchos mejores seres humanos. Pero la meditación tiene una limitante grandísima. Es muy difícil. Todos los que hayan intentado meditar en realidad saben que es muy difícil. No es para cualquiera seguir razonamientos complejos de largo, después de decenas y decenas de pasos, y todavía cachar el significado y la conclusión final de esta meditación. Y sobre todo, todos necesitan de alguien que los guíe. O un audio, algo que escuchas en internet, o una guía o un maestro que esté en ese momento guiando la meditación. Pero imagínense si en vez de eso iniciamos a definir como humanidad, como sociedad, decenas de principios y de características que queremos tenga el ser humano ideal. Un ser humano maravilloso, un ser humano con todos estos elementos de humanidad, de sensibilidad, de atención, desarrollados y arraigados dentro de él. Escribimos estas meditaciones como flujogramas, una serie de procesos, y desde niños a niños de primaria, enseñándoles las técnicas de memorización, les enseñamos a memorizar estas meditaciones. Y desde niños les enseñamos a meditar. Imaginen esto, este niño crecer hasta la prepa, hasta la universidad, con estas meditaciones y teniendo el supercerebro del cual hablamos hace poco. Estamos diseñando y creando un superhumano. Este superhumano, imagínenlo en su edad adulta. Tiene que, terminada la universidad, decidir si hará investigación o si entra en el mundo del trabajo. Si hace investigación, puede crear cosas increíbles. Entrando en el mundo del trabajo, imagínenlo a los 30, 40 años. Este superhumano, según ustedes, tendrá una función social, será una persona socialmente pasiva, o será alguien que tendrá iniciativa, liderazgo, conciencia, fuerza interior con la cual estar presente en la sociedad. Este superhumano, pregunto yo, ¿tendrá posiciones de bajo o de alto rango? ¿Será alguien que tendrá funciones directivas? Yo veo a alguien que tendrá funciones directivas en empresas, en instituciones políticas, en instituciones gubernamentales. Imaginen una sociedad basada en estos seres humanos. Es una sociedad mejorada, es una sociedad que da una esperanza grandísima para nuestra humanidad. Yo veo en 30, 50, 100 años una sociedad basada en esto. Y esto realmente me llena de esperanza y de ilusión. Desarrollar este sistema educativo del futuro será y es mi misión en la vida. Y esto quiero sea mi legado para la humanidad. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿me están escuchando?
digamos que es una visión un poco holística, pero me llama la atención algunos elementos que hemos hablado en clase que él también refiere. No puedes hacerlo solo. profe. Dime. ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me están escuchando? O sea, que hay elementos sociales Sí, que señor. son imparitables, o sea, no podemos Sí, aislarlo de lo señor. social. Y una pregunta que la vamos a resolver de pronto mañana es, ¿qué tanto necesitamos superhumanos? La ingeniería del futuro, la ingeniería de lo humano, digamos, ha calado demasiado en los espacios, digamos, se han desarrollado muchas nuevas teorías, abordajes, pero casi que es lo que está diciendo lo que Sócrates nos dijo en su momento. Digamos que por él es, digamos, ese concepto holístico del conocimiento debe tener una función. ¿De qué me sirve que un chico trabaje, aprenda 10 carreras si no tiene un contexto social? O sea, voy a decirlo así, con hambre no podemos pensar. Y un país latinoamericano, pues, si no hay igualdad en ciertos aspectos, el desarrollar supercerebros sería como absurdo. Bueno, mañana lo vamos a discutir un poquito más en detalle. Bueno, espero que les haya gustado. No sé cómo les pareció en general el video. Bastante interesante. Bueno, Bastante nutritivo. Bueno, don Alexander y la señorita Sofía Mayerly, rápido, porque se nos acaba el tiempo. Profe, para dejar la reflexión, en todas las especies siempre hay un líder, unos seguidores y funciones específicas. Sí, claro. Tener todo el 100% superhumano no es viable. Exacto, mucho indio y mucho cacique y poco indio. Así dice mi papá, entonces gravísimo, muy bien. Mayerly, luego Sofía. Profe, ahí decía, él hablaba de que habían aprendido inglés en 24 horas Sí. y hablaba que podía ser personas niños, adultos y ancianos. Dijo que había en un momento que fue imposible que los niños pudieran pasar este examen, pero que los adultos y los ancianos sí lo habían podido hacer. ¿Hay alguna diferencia? Creía yo que tenía más capacidad de absorber información un niño que un adulto. Pero aquí Entonces, no es no así. entiendo por qué pasó. Porque es que, mira que un niño que no haya adquirido su lenguaje materno no podrá adquirir otro lenguaje. O sea, mira, hace muchos años, yo tenía una pareja, el hermano hablaba español, la esposa hablaba mandarino y la niña hablaba inglés. O sea, literalmente tenía 3 mundos, 3 mundos. Cuando llegó la niña a Colombia, pues todos hablábamos español. Bueno, a veces mi pareja sí hablaba perfectamente el inglés, pero así súper fluido. Ella era americana. Entonces, pero a veces yo le preguntaba cosas y me respondía la misma palabra en mandarino, en otros momentos me lo decía en español y en otros momentos me lo decía en inglés. Entonces, eso se llama bilingüismo. Bilingüismo es que el niño no sabe cuál es el idioma que debe manejar. Entonces, para muchos niños, si no se fija el idioma materno, es el idioma base, otros idiomas van a ser un lío. Le pasa a mi sobrinito que él está en Canadá, aprende francés, inglés y español y se vuelve un 8. Entonces, por eso es que a veces los niños no presentan esa misma facilidad. Hasta que no tengamos un idioma claro, por eso se llama el lenguaje materno, otros idiomas no se van a aprender. En cambio, uno de adulto ya tiene muy fijo su idioma materno y ya le queda fácilmente construir, posiblemente, entre comillas, otros idiomas. ¿Listo? Eso te explicaría un poco lo que le estaba diciendo. Mayerly. ¿O Sofía? No sé si Sí, Mayerly. profe. Listo. Sofía. O Mayerly. Ya Sofía. Profe, una pregunta, o sea, tú desde como tu experiencia y conocimiento y todo, ¿tú crees que realmente es posible hacer lo que el señor estaba diciendo en su conferencia? Mira, yo he estudiado todas las culturas están tan preocupadas por el desarrollo del aprendizaje global y todo eso que se vuelve un 8. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la Fundación Merani. La Fundación Merani son de niños genio, supuestamente. Y me acuerdo tanto que un día un peladito me dice, ay, profe, yo quiero que usted me enseñe Visual Basic. Yo sabía en ese momento Visual Basic Pro. Y yo le dije, listo, vale 60.000 pesos la hora. Y todos mis compañeros se voltearon a mirar, me dicen, no, pero estamos en la Merani. Y es que él debe saber que mi conocimiento vale y punto. Si él no me paga, yo no lo dicto.
Eso es algo que pasó en la Mirani. En la Mirani ellos no tenían el concepto social, eran superhumanos. Si vieron la posición de este personaje de la conferencia, rígido, ¿sí? No es nada como social, sino, en cambio, yo estuviera ahí al frente, hablaría de un montón de pendejadas y me reiría. ¿Sí? Hablaría en otra forma, pero él era muy psicorrígido en su concepto. Entonces, yo pienso que sí podemos desarrollar superhumanos en la medida que tengamos una super sociedad y unas super condiciones sociales. No sé si me entienden, o sea, todo va de la mano. Cuando yo dije yo no pienso con hambre es porque yo siento que si a mí no como, pues no voy a pensar. Sí, por más altruista que sea y por más de 10 carreras que yo tenga, pues yo tengo que comer y nuestra sociedad colombiana tiene super cerebros en el comercio. Gente que hace unas cosas que uno dice, wow, ¿se me entiende? Y no fueron de ingeniería humana, fueron de experiencia, de que tocaron fondo, de que nacieron de la plaza y tienen un concepto diferente. Entonces yo pienso que sí influye demasiado la cultura. ¿Se acuerdan que en el modelo yo le decía la cultura prima por encima de todo? Bueno, Jacqueline y Nilsson, y porque ya van a ser, y bueno, entonces tenemos una sorpresa y es que no hay clase con el profesor Alexander. Ay, profe, es que eso le iba a hablar. Yo también. Profe. Dime. A ver si de pronto nos podía habilitar el parcial ahorita. Sí, ya, porque lo han solicitado, pero entonces lo voy a habilitar de 8 a 10 y ya, para que todo el grupo lo presente de una vez, claro, porque si les tienen 2 horas libres. Profe, ¿Sí? hasta el domingo. No, ay, no, pues si quiere hasta el otro. Profe, profe. Profe, ¿Qué la pues, plataforma de se 8 de la pone tarde. la petición? Esperen, la plataforma se pone muy lenta. Bueno, Sí, hablen profe, de lo uno, que pasa es que- pero hablen de uno en uno, por favor. ¿Me dan permiso para hablar? Gracias, compañeros. Bueno, Profe, Caterine, profe, rápido. lo que sucede es que si dejas solo 2 horas, hay probabilidad de que la plataforma se colapse y estemos molestándolo cada 5 minutos. Profe, no nos carga el parcial, profe, se nos cayó la plataforma. Bueno, yo la voy a habilitar, pero le voy a quitar 2 horas al final, ¿sí me entiendes? O sea, si lo coloco de 8, entonces mañana a las 2 de la tarde cierra. O a mediodía. Perfecto, profe. ¿Qué les parece? Listo. Listo. Muy Profe, bien. muchas gracias. Bueno, Hecho. listo. Entonces, Nilsson, vamos a terminar la pregunta de la clase. Yo sé que pues ustedes ya quieren contestar su parcial. Ya quieren sacar 4 sobre 10. Bueno, Nilsson, la pregunta antes de irnos. No, profe, era eso Ay, ¿qué no, hermano, entonces para eso levantó la mano. Chicos, Profe, yo tengo... Chicos, espérenme un segundo. El profe Alexander les informa que mañana expone el grupo de mañana. El grupo de hoy que tenía exposición el día de hoy. Mañana expone el grupo de mañana. Ay, profe, el grupo de exposición el día de hoy expone el día lunes. Bueno, entonces que por favor, ¿y qué tiene que exponer mañana? Voy a entrar a esa exposición. Ay, no, profe, no sea así, por favor. Ay, sí, todos, ay, no. Listo, muchachos, no siendo más, se despide el espanto.